Muy buenos días, queridos hermanos. Quisiera en esta mañana poder compartir con ustedes algunos pensamientos de la palabra de Dios, y para eso vamos a orar. Primero vamos a encomendar ese tiempo en las manos de Dios. Oramos. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tú nos permites vivirlo. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocerte más. Señor, al meditar en este tiempo en tu palabra, habla nuestras vidas. Permite que nosotros te conozcamos, Señor. Permite que nosotros conozcamos tus planes, tus propósitos para nuestras vidas. Queremos agradecerte, Señor, porque tú eres un Dios bueno y nos permite que nosotros te conozcamos. Señor, oramos por la iglesia, bendice a cada hermano. Oramos por los que tienen necesidades, que tu Señor les permitas que puedan ser suplidas sus necesidades. Oramos por los enfermos, para que ellos también puedan ser sanados. Oramos por esta situación de la pandemia, que pronto pueda resolverse todo. Quedamos en tus manos ahora. Bendice este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera invitarle a buscar un pasaje en Lucas capítulo 8. Si vamos a leer allí un solo versículo, y vamos a centrarnos en la primera parte del versículo 18 de Lucas capítulo 8. ¿Sí? Lucas 8, vamos a mirar el versículo 18. Dice así: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y vuelvo a leer la primera parte. Dice: mirad pues cómo oís. ¿Sí? Hay algo que quizás muchas veces usted habrá escuchado y habremos dicho en muchas oportunidades, que tenemos que ser muy cuidadosos de las cosas que nosotros escuchamos. ¿Sí? Hoy, a través de los medios de comunicación, nosotros tenemos muchísima información o acceso a muchas cosas, ¿sí? A través de las redes, a través de diferentes cosas, o a través de los grupos de amistades que tenemos en los lugares en los cuales nosotros nos movemos. ¿Sí? Y siempre decimos que es muy importante tener mucho cuidado, y que es muy importante qué cosas nosotros escuchamos, porque de esas cosas nosotros nos nutrimos, y esas cosas no son que simplemente se las escucha, sino que siempre algo uno termina reteniendo o aprendiendo algo de todo lo que uno escucha. ¿Sí? La Biblia inclusive nos dice examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Sí? Pero yo en esta mañana no quisiera centrarme en este sentido del oír, sino que quisiera centrarme en lo que dice este versículo. Dice así: mirad pues cómo oís. ¿Sí? Y yo quisiera llamarle y llamarme la atención a mí, cómo escuchamos nosotros la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo quisiera ver, ¿sí?, algunos aspectos que pueden ser perjudiciales de cómo por ahí podemos estar escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Una de las cosas que puede ser posible a veces, que de la manera en que nosotros escuchamos la palabra de Dios, es que a veces podemos escucharla con indiferencia. ¿Sí? Miren, cada vez que nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, deberíamos tener un grado de actitud, una actitud positiva acerca de lo que nosotros estamos escuchando. Pero muchas veces, ¿sí?, las actitudes con las cuales nosotros escuchamos la palabra de Dios no siempre es esa. ¿Sí? Y yo decía, por ahí a veces podemos estar escuchando la palabra de Dios con indiferencia, ¿sí?, como si estuviésemos leyendo cualquier periódico, escuchando cualquier información, o como si fuese o cualquier otra cosa. No le ponemos la atención necesaria, y pensando como si estuviésemos escuchando realmente, ¿sí?, el pensamiento de Dios. ¿Sí? Es muy importante que nosotros pensemos que cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que pensar que el que está hablando es el Dios Todopoderoso, es el Dios creador de todas las cosas. ¿Sí? Estamos frente al Rey de Reyes, ¿sí?, escuchando la voz de ese Dios Todopoderoso, y no hacerlo con indiferencia, como si fuera lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo escuchar la Biblia o escuchar cualquier otro comentario. ¿Sí? Y esa no es una actitud correcta cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Otra, para no extenderme mucho, otra actitud que por ahí podemos tener, ¿sí?, cuando escuchamos la palabra de Dios, muchas veces podemos ver la Biblia o escuchar un sermón, ¿sí?, escuchar la palabra de Dios de una manera crítica. A veces, lamentablemente, podemos poner el intelecto humano, nuestras capacidades, nuestra habilidad, nuestra inteligencia, por encima de lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Y eso es algo muy peligroso, ¿sí?, para nuestras vidas
es peligrosísimo si nosotros tenemos una actitud crítica. Y a veces pareciera que como que en vez de que la Biblia, ¿sí?, la palabra de Dios sea la que esté juzgando nuestra vida, somos nosotros los jueces de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿sí? A veces podemos tener una actitud crítica acerca de la palabra de Dios. Y esto no tiene que ser así, ¿eh? Nosotros tenemos que entender que nosotros debemos ser juzgados por la palabra de Dios. Que ella sea la que esté juzgando nuestra vida y no nosotros la palabra de Dios. Otra actitud que por ahí se puede llegar a tener es una actitud de rebeldía, ¿sí?, frente a la palabra de Dios. Y esto puede pasar muchas veces cuando la Biblia nos está confrontando, nos está enfrentando con alguna situación, con alguna realidad en nuestra vida y que a nosotros nos cuesta apartarnos, nos cuesta dejar. Y por ahí muchas veces escuchamos eso y no le prestamos la debida atención, o tenemos una actitud de rebeldía, de no querer aceptar eso que me está diciendo, ¿sí?, a través de un mensaje, a través de algún devocional o a través de la lectura que hacemos de la palabra de Dios. Podemos tener una actitud de rebeldía frente a lo que Dios nos dice, y ahí podemos abrir un abanico muy grande de posibilidades de qué cosas son las que muchas veces hacen que nosotros nos rebelemos contra la palabra de Dios. Pero es una actitud peligrosa para nuestras vidas. Siempre tenemos que tener una actitud humilde cuando escuchamos la palabra de Dios para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y otra actitud que por ahí podemos tener es, ¿sí?, una actitud de ser oidores olvidadizos, ¿sí? Si nosotros vamos allí a el libro de Santiago, en el capítulo 1, del 22 al 25, allí nosotros vamos a ver que se nos dice que a veces podemos ser como una persona que va y se mira al espejo, ¿sí?, y que después sale y se va y muy rápido se olvida de cómo era su rostro, ¿sí? Y a veces con la palabra de Dios somos así, escuchamos y al poquito tiempo salimos y ya nos olvidamos de lo que nos decía la Biblia, ¿sí?, lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso no tiene que ser así también. Nosotros tenemos que tener una actitud, ¿sí?, de retener lo que Dios nos dice, ¿sí?, de vivir esas cosas que Dios nos dice, ¿sí?, porque para algo Dios nos está exhortando, nos está hablando, ¿sí?, acerca de algún tema. Entonces es muy importante retener, ¿sí?, lo que Dios nos está diciendo. Y por último, lo último que quiero decir acerca de alguna actitud que podemos tener, quizás usted puede pensar en varias más, es la apatía. A veces podemos tener una cierta apatía acerca de la palabra de Dios, escuchar, y como que no mueve nada de nuestro ser, o a veces escuchamos a alguien un sermón y, ay, ¿qué me puede decir de nuevo? ¿Qué puede decir de que yo ya no sepa? A veces esa actitud puede estar en nuestra vida y cuánto daño puede hacernos ser apáticos, ¿sí? Escuchar sermones o escuchar la lectura de la Biblia, o nosotros mismos leer la Biblia de una manera mecánica. La leemos, la escuchamos de diferentes maneras, pero siempre es lo mismo, no hay nada nuevo, no hay nada para aprender, ¿sí? O simplemente, ¿sí?, escuchamos por escuchar, ¿sí? Y todas estas actitudes, ¿sí?, van en contra del pensamiento que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros debemos prestarle mucha atención a lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios. Debemos tener una actitud correcta, ¿sí?, cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando vamos a ella para leerla, para estudiarla. Tenemos que tener una actitud adecuada, ¿sí?, acerca de lo que nosotros vamos a aprender y lo que escuchamos de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que pensar que debemos ser obedientes a lo que Dios nos dice, ¿sí? Siempre tenemos que tener un oído atento y dispuesto para obedecer todo lo que Dios nos quiere decir. Tenemos que tomar con mucha reverencia, ¿sí?, con mucha seriedad todo lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Ser reverente, tomar con seriedad, ¿sí?, con mucha responsabilidad todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Si yo quiero leerles, si yo les citaba recién unos versículos allí de Santiago, vamos a buscar, ¿sí?, Santiago capítulo 1, ¿sí?, Hebreos, Santiago capítulo 1, vamos a leer estos versículos. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire la actitud correcta, ¿sí?, para ser oidores de la palabra de Dios, ¿sí? Oidores que consideran, que están atentos, que están dispuestos a obedecer lo que Dios tiene para decirnos. Y le leo un versículo más, ¿sí?, allí en Isaías, vamos a buscar, capítulo 66, y vamos a leer Isaías capítulo número 66, ¿sí? Vamos a leer una partecita nomás también. Versículo 2 dice así, la última parte dice, y que tiembla a mi palabra, ¿sí? Allí en este versículo, ¿sí?, al final dice, y que tiembla, Dios está hablando y dice, y que tiembla a mi palabra, ¿sí? Mire la actitud de alguien que va con reverencia delante de lo que Dios le dice, una actitud de temblar por las cosas que Dios nos dice. Como decía hace un rato, estamos frente al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor, al Creador de todas las cosas. Ante Él estamos cada vez que nosotros abrimos la Biblia, cada vez que escuchamos un sermón, cada vez que estamos escuchando un devocional, estamos frente al Dios Todopoderoso. Él es el que nos está hablando. Y esa actitud de reverencia, de llegar a temblar frente a Dios, es la que Dios busca de sus hijos, de sus siervos, ¿sí? Y por último, leo solo primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ¿sí? Dice así, por lo cual, ¿sí?, allí el apóstol Pablo, ¿sí?, está alabando a estos hermanos de Tesalónica por la actitud que ellos habían tenido, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, no según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, siempre tenemos que considerar, no es palabra de hombre, es la palabra de Dios y que debe actuar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, debemos ser cuidadosos de cómo oímos la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces decimos tenemos que ser cuidadosos de lo que oímos, ¿sí? Y es verdad, tenemos que ser cuidadosos de lo que oímos, pero también tenemos que ser cuidadosos de cómo oímos la palabra de Dios. Nunca con indiferencia, nunca con crítica, nunca con rebeldía, nunca con siendo oidores olvidadizos, y tampoco con apatía la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que pensar, estamos frente al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, ¿sí? Y debemos hacerlo con reverencia, ¿sí?, con mucho respeto y con una decisión de obedecer lo que Dios nos dice, ¿sí? Que Dios le bendiga mucho, querido hermano, y espero Dios esté obrando y bendiciendo su vida en todo este tiempo.